que tenemos, que nos dejó la pandemia nos dejó el Zoom y la verdad que nos sirve un montón para todas estas cosas, para vernos, para disfrutarnos y también para aprender más de la palabra de Dios, para nosotros y para las personas a las que podamos estar acompañando. Les voy a comentar que estos encuentros serán una vez al mes, cada primer lunes del mes, y titulamos la serie Sumergiéndonos en las claves bíblicas. Ya van a ir entendiendo por qué. Y el tema que nos va a ocupar todo el año son las emociones. Vamos a ver cada mes vamos a ver un tema diferente y después vamos a tener todo el mes para trabajarlo, para poner en práctica, para mirarnos a nosotros hacia adentro y también para poder estar acompañando a otros que están pasando situaciones difíciles quizás con este tema de las emociones. Así que nuestro tema de hoy está a cargo de José y Elizabeth Velázquez. Ellos son los directores del Ministerio Esperanza para el Corazón en Argentina y van a ser los que van a abrir la serie. Y después va a venir cada mes un tema diferente y oradores diferentes también. Así que los dejo con José y con Eli y a ver, con todos los micrófonos silenciados y quedamos atentos. Bueno, Eli, José. gracias Mari. Qué bueno que es tener este tiempo, este espacio, para que podamos estar considerando un tema que es sumamente importante y que muchas veces nos genera desconcierto, ¿no? Como es el tema de las aflicciones. Y nuestro objetivo, bueno, acá estamos con Eli en dos computadoras diferentes porque si no, somos grandotes los dos y es muy difícil estar ahí pegaditos juntos para hablar. Así que desde distintos lugares vamos a estar participando los dos y al mismo tiempo, digamos, teniendo la oportunidad de que ustedes puedan al final hacer algunas preguntas. No significa que nosotros tenemos las respuestas, sí significa de que vamos a generar el espacio para que se conteste. Si no es en este tiempo, porque son muy pocos los minutos, la idea sería que les genere una inquietud y una oportunidad de poder enfrentar y decir, bueno, lo que me pasa, cómo lo voy a vivenciar, a vivir. Así que la idea es que junto con él íbamos a estar compartiendo. Si ustedes entonces van teniendo alguna pregunta, puede ser que no estén de acuerdo en todas las cosas que digamos, pero el punto no es tanto, nosotros vamos a tratar de ir desde el lado de lo que es la aflicción desde el punto de vista de Dios. Ustedes saben que un tema como este puede ser visto desde distintos lados, pero como nuestra serie tiene que ver con utilizar las claves bíblicas de consejería bíblica, el objetivo es justamente permitir a que la palabra de Dios nos ayude en medio de la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, la idea en este tiempo es por ahí eh, plantear una pregunta, es, ¿alguna persona puede ser que nunca haya tenido una aflicción? O podríamos ampliar más y decir, algunos de ustedes, si tuvieran que explicar una aflicción que han vivido, puede ser que algunos hayan vivido hace tiempo o que ahora estén enfrentando este tema. ¿Qué es? Porque para poder hablar de las aflicciones, primero tenemos que tener en claro qué es una aflicción. Si tuviéramos que definir la aflicción, podríamos decir que es ese tiempo traumático, difícil, en donde implica mucho temor. Vamos a ir silenciando los micrófonos ahí eh, para poder escucharnos bien. Entonces, las aflicciones son aquellas situaciones que pueden ser o no traumáticas, desde pequeñas cosas hasta grandes, en la cual puede haber un sufrimiento, ya sea un sufrimiento físico o emocional o aún espiritual.
Y decimos que las aflicciones vienen en todos los tamaños, las formas, principalmente porque vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esta realidad, no importa si una persona es un seguidor de Cristo o no, el mundo en sí se encuentra rodeado con situaciones, personas que no nos gustaría vivir nosotros o que nos dañan o que situaciones inesperadas llegan a la vida. Entonces, en medio de todas esas situaciones, va a comenzar a generarse dentro de nosotros una angustia tal que no vamos a saber cómo vivir, enfrentar o salir de tal situación. O sea que al hablar de aflicción, quizás algunos en este momento estén enfrentando una enfermedad que puede ser incurable. O puede ser que otros estén en medio de un conflicto matrimonial y que ese conflicto hace que estén trabados allí y no puedan salir de un círculo vicioso que les genera mucha angustia y mucha aflicción. Ahora, la aflicción puede darse entonces de distintas maneras y cada persona lo va a vivenciar de distinta manera también. Entonces, ¿qué sería la aflicción? Es simplemente toda situación difícil que implique sufrimiento, angustia, dolor, que puede ser físico, emocional o espiritual, o mental también, porque cuando uno se encuentra enfrentando una situación difícil, aún no puede dormir y esa aflicción genera todos unos disparadores en todos los circuitos neuronales y en los pensamientos, y de repente nos encontramos que pasamos toda una noche girando en nuestros pensamientos porque esa aflicción no nos permite encontrar una salida. Entonces, cuando nosotros podemos entender que esas aflicciones son parte del paquete que tenemos en la vida y que no importa la edad que tengamos, en algún momento vamos a enfrentarlo. Ahora, eso uno diría, bueno, ya sabemos que la aflicción, aquello que nos angustia, forma parte de la vida de las personas. Parecería ser un consuelo, como dicen, mal de muchos, consuelo de pocos, de tontos, no sé, pero el tema es que eso no nos sirve a nosotros, porque mi aflicción para mí pasa a ser una aflicción que me lleva muchas veces a la desesperanza, a la imposibilidad de salir de ese círculo vicioso. Ahora, por ejemplo, aflicciones pueden generar terremotos, inundaciones, pérdidas de seres queridos, bienes materiales, trabajo, la pobreza, el divorcio, enfermedades. Bueno, si yo les preguntara a ustedes y abriéramos los micrófonos, podríamos ver que hay muchos tipos de, muchas cuestiones en la vida que generan aflicción y que sea como fuera el tamaño, para alguna persona diría, bueno, mi aflicción es que estoy pasando por este tiempo difícil de mi vida, mediana edad, crisis de la media vida o lo que fuese. Y otro puede decir, bueno, pero eso no es tanto aflicción, porque yo tengo una enfermedad que me genera mucho dolor y es insoportable y no puedo enfrentarlo y vivir y nadie me va a comprender. ¿Por qué? Porque no existen escalas de dolor, porque el dolor en la profundidad, cada persona lo vive y es intenso para sí mismo la experiencia que está viviendo. Entonces, la idea cuando pensemos en la aflicción tiene que ver, no importa cuál sea el tamaño, no importa cuál sea la forma, no importa de qué se trate, si para mí me genera problemas, angustia, pensamientos disparados, falta de esperanza, desilusión, todo eso, mi aflicción pasa a ser traumática y problemática. Ahora bien, es verdad, vivimos en un mundo de muchas aflicciones, de muchos problemas. Ahora hay que distinguir aquellas cosas que tienen que ver por vivir en este mundo caído de aquellas por ahí malas decisiones que hemos tomado y que estamos atravesando. Quizás una aflicción por esa mala decisión tomada. Entonces, alguien que tomó una decisión equivocada y luego se encuentra afligido por las consecuencias, tiene la capacidad de decir, bueno, ahora
asumo estas consecuencias y voy a tomar otras decisiones que me saquen de esta aflicción. Pero hay muchas cosas que no me sacan de la aflicción porque no dependen de mí. Hoy estoy sano y mañana me aparece un cáncer. Hoy tengo trabajo y mañana desaparece ese trabajo o me despiden. Hoy estoy casado y de repente aparece el esposo o la esposa que dice no quiero saber más nada, no te amo. Y ven cómo la situación puede cambiar de un día para el otro, porque así son, así es la vida. Entonces, en la aflicción que cada uno enfrente y viva, esa aflicción pasa a ser traumática para la persona que lo vivencia o lo experimenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar en este tiempo es de mirar y enfocarnos en un solo ejemplo de la Biblia, en la cual podamos mirar algunas cosas importantes o algunos tips sobre las aflicciones. Y quiero o queremos con Eli que mientras charlamos sobre este tema, vos puedas comenzar a apropiártelo, porque al final lo que vamos a hacer es una serie de preguntas reflexivas, de tal manera que podamos mirar nuestra propia aflicción y decir dónde estoy parado yo, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar mirando un ejemplo bíblico, ese va a ser el ejemplo que vamos a mirar la aflicción en esta tarde, y que tiene que ver con la vida de José. Entonces yo le voy a pedir a Eli que vos comiences, Eli, a mirar algunos aspectos primarios de la vida de José y ahora vamos a ir haciendo después esas eh, aplicaciones en nuestra vida para ver cómo mi aflicción se relaciona con la aflicción de José en la Biblia, ¿no? Bien, así es. Yo quiero, antes de entrar en la vida de José, leer Deuteronomio 8, 2 y 4. Si tiene la Biblia ahí, tengan a mano. Dice así: te acordarás de todo el camino, le dice Dios a Israel, ¿no? De todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, para saber Dios lo que había en el corazón, no, él ya lo conoce, sino para que el pueblo de Israel supiera qué pasaba en su corazón. Y uno de los propósitos de la prueba es en la madurez está este autoconocimiento, en mirarnos a nosotros mismos y mirar las aristas del carácter, aquellas cosas que Dios quiere limpiar, pero también aquellos lados fuertes que tenemos, ¿no? La valentía para enfrentar la prueba, el coraje, la sabiduría que la da Dios. Entonces, es fundamental esto. ¿Por qué? Porque en la prueba es el momento donde nos detenemos y sí o sí tenemos que pensar y entrar adentro de nosotros mismos. Porque la prueba produce un impacto y puede haber confusión. Entonces necesitamos ordenar pensamientos y emociones. Por lo tanto, este es un desafío, ¿no? Acuérdense, es entrar, esto es bien práctico, me miro a mí misma, qué es lo que conozco de mí, eh, qué, qué tengo que cambiar, qué tengo que confesar y qué lados están buenos de mí también, ¿no? Y que Dios los puso en mí, en mi persona, en mi personalidad. Y eso va haciendo la madurez. Nos sirve también para saber qué cosa nos gusta, qué no nos gusta, qué cosa nos hace reaccionar en cuanto a las emociones, para saber aplicar un freno a tiempo, ¿no? Y dice acá: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Finalmente no tenían nada lo que necesitaban ahí, pero con Dios tenían todo, porque de Él venía todo. Y era un desafío para el pueblo de Dios confiar en Dios, como nos pasa a nosotros. Pero la prueba es presente ese desafío de conocerle más profundamente, su amor, su provisión, su aceptación hacia nosotros.
Entonces estas dos columnas son claves en la prueba. Conozco más profundamente al Señor, lo cual me hace crecer en fe y en disfrute en mi relación con Él, y conocerme a mí misma. Bien, vamos a ver la vida de José. Hay muchos ejemplos de prueba en la Biblia. Ustedes tienen que entrar a elegir y entrar a ver, ¿no? Y sacar y exprimir los pasajes. Nosotros elegimos esto. Lo dividimos en capítulos. El capítulo 1 de José está en Génesis 37. Y más o menos entrando en esta historia que ya todos conocemos, José tenía 17 años y formaba parte de lo que nosotros hoy podríamos decir que es una familia disfuncional. O sea, él eran los 12 hijos, las 12 futuras tribus de Israel. Y era el mismo padre y distintas madres. Y aquí se había generado toda una situación, o sea, José era huérfano de mamá. Acá vemos en la palabra que él era el favorito. Él era preferido de su padre, le hizo una túnica. Acá dice el 3 amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Favoritismo, ¿no? Eso trae serios problemas de la familia. Y el número 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por otro lado, José, en su inmadurez, es cierto que estaba soñando sueños de lo que tremendo plan de Dios para su vida, ¿no? Pero él como que presumía delante de los hermanos, ¿no? Él presumía, decía, a ver, yo soñé esto y soñé esto otro, y sí, eran manojos que estaban alrededor mío, el manojo mío se levantaba y estaba derecho, y el de ustedes estaba alrededor y se inclinaban delante mío. Así que imagínense ustedes, eso lo vieron como una provocación los hermanos. Y le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. O sea que esto es lo que llamamos una escalada de violencia. Cada vez era peor. Hasta que llegó el momento en que los muchachos decidieron hacer algo, ¿no? Ya había crecido mucho el rechazo, el odio, y ellos decidieron, bueno, crear una trampa para matarlo, pero uno de los hermanos intervino y dijo, no, no, vamos a hacer esto otro. Y le mintieron, obviamente, ya conocen la historia, le mintieron al padre, pero en realidad lo habían vendido como esclavo. Bien, acá podemos ver, pasándolo ahora a nuestras realidades, ¿no? De pruebas, lo que llamamos las pruebas intrafamiliares, por decir de alguna manera, ¿no? Donde vemos violencia, donde hoy podemos ponerle el nombre de abusos, ¿no? Abuso físico que tiene que ver con golpes, empujones, tirar el pelo, bueno, y muchas cosas más pueden incluir un abuso físico. Un abuso emocional, lo peor que puede haber en el abuso emocional es el rechazo. María Esther también está. Esto se da acá muy claro porque a través del favoritismo, ¿no? Jacob rechazó a sus 11 hijos, pero prefería a José. Esto generó celos, envidia y todo lo que siguió después, ¿no? Bien, la violencia verbal incluye malas palabras, ironías, chistes, menosprecio, comparaciones, gritos, manipulación, humillaciones. Y también podemos ver en las familias hoy lo que llamamos el abuso sexual. Es una amplia gama de perversiones, ¿no? Que va desde el voyerismo, que es espiar en los momentos privados donde las personas o los niños se están bañando, yéndose a dormir, a propósito, manoseos, y hasta la violación, ¿sí? Continua, sistemática, abusos. Y también tenemos el abuso espiritual,
el abuso espiritual visto a través de lo que es el legalismo, ¿no? Ya sea en las iglesias o en nuestras familias, que es esta ley muy estricta, que es la ley sin amor, que es esta exigencia extrema y la aceptación en base al rendimiento a lo que hace la persona y no lo que es. Así tergiversando, ¿no? Como hacían los fariseos, que el Señor se enojaba mucho. La ley del amor, que es lo que vino a implantar el Señor. Bien, todo esto tiene sus consecuencias y son destructivas, ¿no? Son destructivas. Nos vamos a centrar ahora en eso. Ustedes tienen acá las claves bíblicas, la número 3 habla sobre violencia familiar y es muy completa si quieren indagar sobre el tema. También hay familias donde hubo homicidios o suicidios, ¿no? Que han marcado esa familia y a partir de eso hay un antes y un después. La realidad es esta. Formamos parte de un mundo caído y nos lastiman y nosotros también lastimamos a otros como resultado de eso. Ahora, lo bueno es que podemos transmitir esperanza, ¿no? Porque el Señor dice, yo soy tu sanador. Y Él nos sana a través del perdón bíblico. Y ha pagado un alto precio en la cruz para que vos y yo podamos tener libertad y poder perdonar a aquellos que nos hirieron. Por obedecer la voluntad de Dios, pero por nuestro propio bien emocional y espiritual también, porque somos bendecidos a través del perdón. Entonces tenemos una salida a estas pruebas. ¿Y cómo las enfrentamos? Acá hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. En todas estas situaciones familiares no se pueden resolver solas y ni es una salida inmediata. Hay que pedir ayuda, ¿no? Para eso estamos como el cuerpo de Cristo, para ayudarnos cuando nos necesitamos. Y finalmente, siendo libre, poder vivir la vida abundante que el Señor nos compró a un alto precio para cada uno de nosotros en la cruz. Entendiendo esto, ¿no? Que nosotros decimos cómo, pero Él es Dios, sí, perdona todo lo demás. Pero Él en esta tierra fue también 100% humano. Y Él también fue abusado. Así que Él entiende perfectamente qué es lo que pasa en el corazón hecho pedazos con estas pruebas. Él sabe, porque si el rechazo es una de las heridas más difíciles de superar emocionalmente, todo lo contrario a la aceptación y lo que la Biblia habla, ¿no? Aceptados unos a otros. En San Juan nosotros podemos leer el primer capítulo que dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y podemos ver en sus 3 años de ministerio, en su corta vida, mucho rechazo. Abuso físico seguro, golpes hasta terminar en muerte, desangrado en cuestión de horas. Y lo colgaron semidesnudo, o sea, más humillaciones, imposible. Ahora, Él sabe, comprende, se acerca a tu corazón para ayudarte, porque entiende lo que vive el corazón que está herido. Adelante, José, con el Bueno, otro. fíjense que acá lo que Eli mencionó tiene que ver con las aflicciones dentro del grupo familiar. Cómo hay cosas que suceden, sean que pueden ser habladas o no, pero ustedes sabían que hay un montón de situaciones que generan aflicción, no importa la edad que tenga la persona, dentro de la familia. José tenía 17 años y todas estas situaciones en la casa con los hermanos. Y lamentablemente, yo no sé en el caso de ustedes, pero seguramente que conocen o están involucrados con personas que pueden estar viniendo de familias en la cual sufren todo esto que mencionó Eli y que tiene que ver con una aflicción muy profunda, porque aquel lugar que debería ser el lugar de contención, de protección, muchas veces son los lugares donde más existen problemas para que las personas sean contenidas. Y entonces ahí se ejercen toda una serie de problemas. Entonces,
las aflicciones pueden estar dentro de la familia, pero cuando José en su segunda etapa sale, es vendido a Egipto, una de las cosas llamativas es que en el ámbito en el cual se movió, fíjense, en la casa de Potifar, se genera lo que es el acoso sexual por parte de la mujer de Potifar. Ahora, el acoso sexual es algo que él experimentó siendo aún jovencito. Imagínense, en medio de todo su despertar hormonal y todo lo que era lo que es ser joven, con 18 años, 19 años, y encima toda esa presión. Sin embargo, ¿qué diferenció a él? Que en medio de ese acoso sexual, él pudo tener en claro que primero y principal la mirada estaba de Dios sobre él. Entonces, algo que nos interesa, la idea es mencionar algunas cosas nada más, como cuando estamos enfrentando una aflicción en el ámbito que sea, laboral, con otras personas, y se genera cualquier tipo de situación de opresión, de acoso, sea sexual o sea relacional, eh, en medio de eso, ahí es donde va a salir quiénes somos cuando nadie nos ve. Ahí va a aparecer qué tiene que ver con nuestro carácter, con las cosas que se manifiestan en nuestra vida, porque constantemente vamos a ser afligidos por personas y situaciones y circunstancias que nos van a llevar a, eh, digamos, hacer nuestra propia voluntad o satisfacer nuestros propios deseos. Ahora, de esta manera se encontraba José acá. Él, si uno hace un trazo grueso de los momentos de aflicción fuera de su casa, lo encontramos en la casa de Potifar con el acoso sexual. Lo encontramos después en la cárcel con lo que era la presión de, de estar allí en un lugar, en un ámbito en el cual a nadie le gustaría estar. Pero sin embargo, Dios lo coloca ahí porque estaba trabajando en su vida, porque en medio de la circunstancia esa, él estaba pensando en cosas grandes que José no podía ver. Entonces, la aflicción muchas veces nos hace pensar en lo siguiente, que Dios está trabajando en la vida nuestra porque una de las cosas que genera la prueba, en la cual nos sentimos sin salida muchas veces, es justamente la oportunidad o la posibilidad de ver a Dios actuar. Ahora, Dios actúa en medio de la prueba mirando qué es lo que hay dentro nuestro, si es que realmente en medio de la presión vamos a escapar de la situación o vamos a querer hacer nuestra propia voluntad, o vamos a permanecer ahí aunque no entendamos lo que nos pasa o lo que estemos viviendo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios está puliendo el carácter nuestro, entonces es ahí donde la aflicción se transforma de un problema en algo que tiene que ver con, digamos, una posibilidad de bendición. Claro, en el momento, eh, a nadie le gusta, cual José, estar en la cárcel, estar acosado, y aún algo más. Uno puede estar acosado con su propia naturaleza cuando puede estar sin que nadie lo vea en su casa con las presiones de las redes sociales o de la pornografía, y ahí uno decide qué es lo que hay dentro de uno mismo, si va a proceder con integridad o no. O sea, entonces, que lo que vemos acá en José tiene que ver con ya no el ámbito familiar, sino el ámbito, digamos, fuera, lo que serían las amistades, las circunstancias adversas, el problema de la cárcel, del acoso, pero en cada uno de esos momentos, una de las cosas que se destaca es que Dios estaba con él, pero que José tenía un corazón que aunque no entendía lo que pasaba, sabía que Dios estaba con él para ayudarle en medio de esas circunstancias. Algunas cosas para tener en cuenta en medio de la aflicción que cada uno esté viviendo en relación con esto. No busquemos atajos para salir de las pruebas o de la aflicción que estamos viviendo, porque cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios y queremos
salir de la situación que estamos viviendo, muchas veces se hace más largo el tiempo de espera o el trabajo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Esto lo vemos ahí en José, cuando después de interpretarle el sueño al copero le dice, no te olvides que sacame de acá de la cárcel. Entonces, él tuvo que aprender que para enfrentar la aflicción y las pruebas, no debía tomar atajos, sino que debía esperar que Dios en sus tiempos obrara porque Él tiene lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Entonces Dios controla las, todas las cosas que tienen que ver con nuestras pruebas, circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en medio de todo esto? Es, em, cuando estemos afligidos, pasando por algo que no entendemos, recordemos, si somos hijos de Dios, la prueba lo que va a trabajar es en nuestro carácter e integridad. ¿Cómo somos nosotros en medio de lo que estamos siendo afligidos? No implica que tenemos que entender lo que nos pasa, porque cuando Pablo quiso salir de la circunstancia, le dice, Dios, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Dios tiene sus tiempos y Dios tiene su manera de ayudarnos a enfrentar esa prueba, esa aflicción que tenemos, porque Él tiene propósitos en medio de lo que nos pasa. Él lo que está buscando es que nuestro corazón sea un corazón que esté alineado con Él y que no salgamos buscando atajos en medio de las circunstancias adversas, ¿no? Eli, avanza un poquitito porque ya se nos va el tiempo. Sí, retomando esto, nosotros lo vemos a José ahí en un momento de mucha presión, en un contexto específico, que es la tentación, ¿no? Y el Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, y aquí se refiere a este tipo de prueba de calidad de carácter, ¿no? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con él, junto con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y una cosa clave acá, ¿no? Él estaba bajo mucha presión en la tentación. Y el temor de Dios hizo que se acercara al bien y se alejara del mal, aunque perdió mucho porque tenía una posición de privilegio. Y en vez de eso tuvo que soportar la injusticia de la cárcel, pero prefirió eso a no pecar contra Dios. Ahora, si lo trasladamos en la parte práctica a otras pruebas o aflicciones que nos vengan a nosotros, hay momentos de mucha presión y que no sabemos qué hacer y que quisiéramos salir corriendo o hacer algo que quizás no sea lo mejor en ese momento. Por eso necesitamos aferrarnos a la palabra, en lo que Santiago dice que si nosotros pedimos sabiduría, saber la guía del Señor, qué hacer y cómo hacer, dice que Él lo da abundantemente y sin reproche. Y Él es fiel para cumplir sus promesas, podemos ir confiados. ¿Por qué? Porque es como ir en un barco que se mueve por las olas, una tormenta en la oscuridad, y parece que perdemos el rumbo humanamente. Pero recordemos que el sol está brillando siempre por encima de las nubes. Él sabe todo, ve todo. Es un consuelo saber que Él ve todo el panorama, ve todo lo que yo no veo y provee todos los recursos de su gracia para que podamos enfrentarlo. Vemos acá que él intentó salir de la cárcel, ¿no? Y no era el tiempo, y Dios le hizo quedarse 2 años más, pero Dios ya tenía preparada la salida, ya estaba completamente el panorama preparado y controlado por Dios. Y Él se la da cuando cumple su propósito. Y lo sacó de la cárcel para ser el segundo de Faraón. Final de la prueba. 17 años de prueba, 17 años tenía cuando comenzó, 17 años cuando terminó. Y David, 15 años corriendo para salvar su vida de Saúl. No sabemos cuánto nos toque a todos las crisis, cuánto tiempo nos duran las pruebas, ¿no?
pero son como cursos intensivos de aprendizaje de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de sus milagros, porque Dios todavía hace milagros. Claro que sí, Él es poderoso y siempre puede hacer un milagro. Y hubo una salida, qué bueno que es pensar, ¿no? Pero imagínense, después de 17 años. Yo salí de una depresión grave después de 12 años y no fue nada fácil. Pero en el Salmo 40, que yo les recomiendo que lo lean y lo vuelvan a leer porque es preciosísimo, habla de que Dios nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y ahí podemos ver el proceso. Él dice, colocó mis pies sobre peña, después enderezó mis pasos, después puso cánticos nuevos en mi boca, verán esto muchos y temerán. Es decir, va a ser un testimonio para la gloria de Dios. Y qué hermoso que nosotros podamos ser un testimonio de la gloria para la gloria de Dios, ¿no? Que nos utiliza para glorificarse, para mostrar sus virtudes. Y Dios controla las pruebas. Él tiene todo bajo control. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 7 al 9. 2 Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todo esto nos pasa, estos sentimientos intensos en la prueba, angustia y todo lo demás. Pero Dios controla las cosas para que no nos destruyan. Entonces, qué bueno que es saber esto, porque nos da confianza, nos da seguridad también en el propósito de Dios. Y lo mejor es esperar en Dios, pero es difícil esperar en Dios. Pero precisamente el aprendizaje de la prueba es la paciencia, y es difícil. En el dolor es difícil. Hay una partecita ahí que, por amor al tiempo, vamos a reducirlo, pero tiene que ver con algo muy interesante. ¿Cómo termina la historia esta? Porque podríamos decir en esta trama que nos presenta ahí la Biblia, encontramos que en el capítulo 42, cuando uno atraviesa lo que es la aflicción, la prueba, y lo hace con un corazón correcto y en los tiempos de Dios, Dios te lleva a tener un corazón libre, internamente libre, para que aquellas personas o circunstancias que te han dañado y que han generado la aflicción en tu corazón, después de todo eso, vos puedas tener un corazón libre para perdonar y libre para soltar y libre para ver a las personas que te dañaron como parte del propósito de Dios para enseñarte, modelarte, ayudarte, aunque en todo el proceso doloroso de la aflicción uno no lo entiende y nunca lo va a entender. Sin embargo, el propósito de la prueba y de la aflicción, muchas veces de cosas que están fuera de nosotros, es atravesando todo ese plan que Dios tiene o ese consuelo de Él en medio del dolor. Él nos puede llevar a que nuestro corazón esté limpio de toda raíz de amargura, de todas las cosas, porque ahí los hermanos vienen, en el capítulo 42 le dice, eh, mirá José, nosotros te hemos tratado mal, hemos hecho cosas desastrosas con vos. Sin embargo, miren lo que dice en el versículo, capítulo 50, versículo 20. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y dice que los consoló y les habló al corazón. Entonces, yo no sé cuál es la aflicción por la cual vos estás enfrentando este tiempo, la prueba. O quizás toda esta prueba tuya, seguramente en el propósito de Dios va a ser para hacerte un instrumento de consolación en su tiempo.
pero terminando lo que es la aflicción, que puede ser 17 años, un año, toda la vida, no lo sabemos, porque comparada con la eternidad es nada, pero el punto es, Dios está en el proceso y Él conoce la aflicción y al mismo tiempo quiere trabajar en mí para llevarme hacia todo lo que son las bendiciones de sus propósitos que no lo entiendo, ¿no? Entonces, no sé si vos querés agregar algo más, Eli, porque Sí, nos quedan... algunas preguntitas de autorreflexión. Eso. Estas son para que cada una, si quiere, lo anote y pueda evaluarse o reflexionar, ¿no? Con el Señor. ¿Qué nombre le pondrías hoy a tu aflicción o a tus aflicciones, ¿no? ¿Qué aprendizaje? Para Eli, más despacito para que puedan, digamos, anotarla y también pensarla un poquitito, es decir, Ujú. porque a veces puede pasar este tiempo y uno pasa el tiempo, no sé cómo son ustedes, pero a veces uno lo hace todo rápido y después ya se va, sigue con la otra cosa, con la comida, pero la idea es que estas 4 preguntitas puedan trabajarse y si la podés anotar ahora mismo ahí, repetir a la primera, por favor, Sí. ¿Qué nombre le pondrías hoy a tu aflicción? porque puede ser que no le puedas poner un nombre. Y ahí habrá que trabajar, buscar ayuda, porque si vos no sabés qué te aflige, si vos decís todo me aflige, es un problema, porque el todo no lo podés trabajar. Entonces, ¿qué te aflige? Hay una, dos, tres cosas, ponele el nombre ahí. Una enfermedad, algo, ponele el nombre. Si le pones el nombre ahora mismo ahí donde estás anotando, eso te va a ayudar para ya definir cuál es tu aflicción o tus aflicciones. ¿Qué más? Sí, la otra pregunta es, ¿qué aprendizaje estás sacando de esta aflicción? Hablamos de conocer más a Dios, de su sabiduría, de conocernos más a nosotros mismos, de qué ves, cómo ves la buena mano de Dios, ¿no? Porque habla de la buena mano de Dios. ¿Cómo ves en esa prueba la buena mano de Dios en tu vida? Bien. Esa es la segunda pregunta. La tercera, ¿en qué áreas estás creciendo en este tiempo difícil? Eso es muy importante. A ver si lo podemos... Espiritual, emocional. A ver. Bueno, ahí, ¿Puedes silenciar? estoy tratando de ver quién es, así lo silencio. Eh, la tercera, a ver, la tercera, repetirla de ¿En nuevo qué ahí. áreas, en qué áreas estás creciendo en este tiempo difícil? Bien, eso es muy importante, porque si no estoy viendo ningún crecimiento en el tiempo difícil es qué es lo que no estoy pudiendo ver. Y si no puedo ver, quizás necesite el acompañamiento de alguien para que pueda acompañarme en esto de poder ver. El espíritu es el que muestra, pero ¿estás pudiendo ver en alguna área un crecimiento en el tiempo difícil? No que hayas salido de la aflicción, ni que hayas cambiado la prueba, pero si hay algo que estás viendo de otra manera, enfrentándolo de otra manera, bien. Y la otra es, ¿cuál promesa bíblica te sostiene ahora? Mm, Qué Y hay desafío, muchas, ¿no? ¿no? Hay muchas promesas bíblicas de las cuales podemos tomarnos para... Y el tema es este, que lo que realmente tiene efecto en el alma es cuando la meditamos, cuando la comemos, cuando la volvemos a pensar, cuando eh, vemos cómo se aplica a mi vida ahora, en este momento, no es memorizarla y volver a pensar y a meditar. Y entonces la palabra comienza a ser raíz en nuestro corazón. Y entonces comienza a darnos gozo, a hacer su efecto. Nos da gozo y seguridad en medio del dolor. En medio Excelente. del dolor. Por eso, para animar, eh,
yo quiero leer, para terminar ya, un pasaje que es precioso, que nos da mucha seguridad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queremos animarlo, ahí ya le damos el lugar a Mari para que pueda hacer el cierre, pero queremos animarlos para mostrarles que en medio de la aflicción que vivimos cada uno, podamos entender que Dios no se ha olvidado de nosotros y que somos un tesoro en sus manos. Y todas nuestras lágrimas y dolores y preguntas, Él las conoce y trabaja en nuestras vidas porque nos ama suficiente, demasiado, para que nos quedemos ahí en el medio cuando Él está haciendo un proceso, una obra profunda para llevarnos hacia todo lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Así que les animamos y cualquier cosa que necesiten, recuerden que los que quieran tener la clave rápida de este tema, lo pueden solicitar al ministerio, ¿sí? Así que, bueno, Mari, te dejamos los minutitos para que puedas terminar. Y yo anoté una frase, me la anoté y me la subrayé, que Dios tiene propósitos en medio de lo que nos pasa. Y muchas veces cuando estamos atravesando esas situaciones difíciles, no lo podemos ver. Y por eso es que hablamos siempre de pedir ayuda, ¿no? de extender la mano, de recibir también ayuda. Porque a veces estamos tan mal que no vemos a las personas que nos rodean, que están ahí para nosotros. Así que les animamos desde este lugar a que si tienen alguna duda, alguna inquietud o necesitan consultar sobre el tema, el WhatsApp del ministerio, el mail, en las redes, hay diferentes formas de poder contactarse y ahí vamos a estar para ustedes. Como decía José al principio, no tenemos todas las respuestas, seguro que no, pero sí en la palabra de Dios están todas. Y una cosita les quería decir, se nombró y se habló de las claves bíblicas. No sé si se puede ver ahí porque no estoy con la computadora. Las claves bíblicas son un recurso valioso basado en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Nos sirven para estudio personal y también para ayudar a otros. Son 10 libros que los vamos a ir conociendo a lo largo de todos estos meses que nos vamos a estar juntando. Y el que quiere información también la puede solicitar en los lugares que les dije. Así nosotros les decimos cómo los puede conseguir. Nosotros no vendemos libros, pero sí les podemos decir a dónde los pueden ir a comprar. Así que les comento también que se grabó todo el estudio. Los que quieran obtener la grabación también pueden escribir al WhatsApp o a las redes. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes. Nos vemos el primer lunes del mes de junio. Ya vamos a estar mediando el año, el primer lunes del mes de junio a la misma hora, con un tema también, así como el de hoy, dado por otro matrimonio. Y ahora podemos abrir los micrófonos, saludamos, encantado de verlos. Hemos sido 87 y es hermoso esto, y yo les aconsejo que para el próximo mes entren temprano,
entren a las 7. Antes había personas, pero los entraron más tarde, bueno, se perdieron un poquito. Pero pueden pedir la grabación que va a estar en el YouTube del Ministerio. Así que fue un tiempo hermoso de poder compartir y ¿sí? Que el Señor los bendiga y estamos viéndonos el próximo mes. Un segundito para la foto. Ah, bueno. Bueno, ya le sacamos ahí la foto. Los más lindos salieron. Perfecto, perfecto. Bendiciones. Bueno, chao. Gracias. Bien. Bendiciones, gracias por todo. Bendiciones para todos. Chao. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.